El humor de Jesús. Es importante enfatizar que la opción libre de Jesús por el siervo sufriente no significa que Jesús optó por una vida sin ningún sentido del humor y alegría. Si creemos que Dios en Jesús asumió todo lo que es auténticamente humano y pertenece a nuestra condición, entonces eso incluye en el gozo, la alegría, la risa e incluso el humor. Si no hubiera ninguna de esas experiencias en la vida de Jesús, entonces irónicamente la encarnación habría sido un chiste. Y no podemos hablar de una encarnación si no hablamos del ser humano en su completitud. Si no sería una forma de idolatría el rechazar ciertos aspectos de la humanidad en Jesús. Hay una frase del libro de los Proverbios 17:22 que afirma: un corazón alegre es la mejor medicina. Un espíritu abatido termina por secar los huesos. El humor es la medicina de Dios. En la resurrección de Jesús, definitivamente Dios se sonríe ante la supuesta pretensión absoluta de la muerte por devorarlo todo. A menudo tenemos la tentación de ver a Jesús sin humanidad y sin sentido del humor. Que en los evangelios no aparezca Jesús riendo no significa que no lo haya hecho. Por lo general tenemos una imagen tan poco humana de Jesús que nos cuesta imaginarlo con una sonrisa, mucho menos riéndose o diciendo algún chiste. No vemos el humor que hay escondido en los evangelios. Hay muchos ejemplos, solo hay que buscarlos. Jesús no era frívolo ni superficial, pero a veces decía cosas bastante ocurrentes con mucho sentido del humor, con una sagaz ironía. Pensemos, por ejemplo, en la famosa frase pasar un camello por el ojo de una aguja de Mateo 19:24. Jesús utiliza una figura bien cómica en esa frase. O guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. Mateo 23:24. Imagínense la epiglotis que necesitamos en la laringe para que pase un camello por la garganta. Otra figura simpática es echar perlas a los cerdos de Mateo 7:6. ¿Se imaginan chanchitos barrosos vestidos con deslumbrantes perlas? O aquella imagen que emplea afirmando que los fariseos son como lobos vestidos de oveja, de Mateo 7:15. Hay que imaginarse el disfraz de un lobo enmascarado como una inocente ovejita. Hay una fina ironía de Jesús cuando dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caída, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtala. De Mateo 5:29. Si tomamos literalmente esa frase, los basureros estarían llenos de órganos extirpados y el mundo lleno de tuertos y de mancos. Las palabras de Jesús no anden con cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que todos noten que están ayunando. Lee Mateo 6:16. Es una directa alusión a los escribas y fariseos, a los letrados de su tiempo. Les hace burla, recitándoles los versos que decían los niños en las plazas. Hemos tocado el arpa y no han cantado, la cítara y no han bailado. De Mateo 11:17. Jesús les reprocha que sean unos inmaduros e inconformistas. A uno de sus discípulos, a Simón, lo llama piedra, para luego nosotros lo utilizamos como Pedro, tal vez eludiendo con sentido del humor a la cabeza dura o a la terquedad de su amigo. Incluso hasta en los milagros se manifiesta el sentido del humor. El Evangelio de Marcos dice que Jesús estaba solo en tierra y viendo cómo se cansaban sus discípulos remando contra el viento y fue hacia ellos, caminando sobre el agua, como si quisiera pasar de largo. No le parece suficiente andar sobre el agua, sino que también hace el ademán de pasar de largo, como si tal cosa. Vaya susto el de los discípulos, cómo se habrán reído después todos juntos, una vez que Jesús subió a la barca y se calmó el viento. En otra ocasión, en el milagro de la multiplicación de los panes, Jesús le dice previamente a los apóstoles que ellos mismos den de comer al gentío. Debieron quedarse con la boca abierta, dar de comer a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños.
Tal vez Jesús sonreía al ver la cara de asombro de su equipo. Es simpático el comentario de Jesús sobre Juan el Bautista. Lee Lucas 7, del 24 al 26, que podríamos parafrasear. ¿Qué esperan encontrar ustedes en pleno desierto? ¿Un predicador con saco y corbata? ¿Acaso Jesús no era más humano y alegre que su primo Juan Bautista, su austero pariente? El Señor comía y bebía. Algunos lo criticaban, que era un comilón y un bebedor, amigo de los publicanos y de los pecadores. Fíjate Mateo 11, 18 a 19. ¿No advertimos el humor que hay en la parábola del fariseo que ridículamente se alaba a sí mismo al lado del publicano despreciado? Lee Lucas 18 del 9 al 14. El Evangelio es una buena noticia, una noticia alegre, gozosa, exultante. Jesús después de su resurrección tampoco perdió su agudo sentido del humor irónico, como quien no está enterado de nada en el camino de Emaús, con cara de inocente, les pregunta a sus discípulos qué pasó en esos días. Ellos cándidamente le contestan, lee Lucas 24, 19, ni se dan cuenta que Jesús. Afirman que algunos discípulos fueron al sepulcro, pero a él no lo vieron. Lucas 24, 24. Cuando ellos mismos lo estaban viendo en sus propios ojos en ese momento. Quizás aquí también Jesús sonreía por dentro. Quizás lo que hemos leído no nos provoca una risa. El humor es muy subjetivo y cambia en cada generación. Piensa en ese chiste que no es tan lejos del humor de Jesús y me provoca una pequeña risa. Un hombre con su hijo van a la misa, entra el obispo y el hijo pregunta, papá, ¿quién es él? El hombre contesta, el pastor. El hijo sigue, ¿y quiénes somos? Somos las ovejas del pastor, dice el papá. Mirando a los sacerdotes, el hijo pregunta, ¿y ellos? El papá sonríe y dice, son los perros del pastor. Hoy en día podemos encontrar humor en ese chiste. En 2000 años, otro pueblo no lo encontrará. ¿Nos imaginamos a Jesús sonriente, alegre, irónico, disfrutando de la vida, gozoso, con sentido del humor y disfrutando de una fiesta? ¿Qué cosas de nuestras personas y de nuestras vidas creemos que le arrancarían a Jesús una pícara sonrisa?